Un saludo muy cordial a todas y todos quienes se interesen en esta conversación que vamos a sostener aquí tres filósofos a propósito de la propuesta de un modelo curricular común para la educación media superior, que es la que acaba de presentar la subsecretaría del ramo, encabezada por el doctor Juan Pablo Arroyo. Eh, Rápidamente voy a decir quiénes somos para quienes no nos conocen, que puede suceder, es lo más frecuente seguramente. Está con nosotros el doctor Guillermo Hurtado, que tiene una amplísima trayectoria como investigador y docente en filosofía. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, instancia de la que ha sido director por dos ocasiones y en la que ha desarrollado pues toda una labor que se ha traducido en artículos académicos publicados en revistas especializadas y de divulgación, participación en congresos y reuniones académicas de todo tipo en diversas partes del mundo y una obra muy amplia de libros, entre los cuales no está de más destacar aquellos que han tenido como tema precisamente el aspecto de la educación en México, ¿no? Sus áreas de interés son ciertas zonas de la lógica, es especialista en Russell, por ejemplo, pero también se ha dedicado al estudio de la filosofía en México y no ha sido ajeno a las reflexiones sobre el país y concretamente sobre la situación educativa a la que le ha dedicado por lo menos un libro, ¿no? En la parte de filosofía en México, pues ha publicado obras como la que recientemente salió sobre Vasconcelos y continúa pues en esa labor, ¿no? Con esto yo creo que tenemos una idea de quién es el doctor Guillermo Hurtado para quienes hasta ahora no lo conocen, que me parece muy extraño porque ya es una figura, además de eso, un dato interesante, importante, es uno de los pocos columnistas, ¿no?, en la prensa cotidiana mexicana. Con nosotros también está el maestro Carlos Vargas Pacheco, que es profesor pues, del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es doctorando, está muy próximo pues, a doctorarse. Entre las inquietudes o materias de interés, pues, ¿no?, del maestro, que para mí ya es doctor, Carlos Vargas, está asuntos que tienen que ver con ontología, con la enseñanza de la filosofía, con aspectos de investigación filosófica, metodología en filosofía, pero muy destacadamente también la filosofía de la educación. Y por eso no solamente da clases en el Colegio de Filosofía, sino también en el Colegio de Pedagogía de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Es autor pues de una serie interesante, importante de textos sobre estos temas y pues próximamente esperamos que salga su tesis doctoral sobre la importancia precisamente del sonido en la configuración y la música, ¿no?, en la configuración de la identidad y de la configuración misma del ser, ¿no?, del ser en general y del ser humano en particular, ¿no? En cuanto a mí, pues, bueno, pues también soy profesor del Colegio de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desde el año 1988. Me he interesado por aspectos sobre todo de ética, estética, y en la parte de ética pues me he metido mucho en filosofía antigua, pero también una eh, de los asuntos pues que han en algún momento captado mi interés ha sido precisamente el de la filosofía de la educación, cuando en el plan de estudios, que en gran medida fue obra del doctor Fernando Salmerón, la pervivencia de la filosofía de la educación y después desapareció, ¿sí? Hasta ese momento pues impartí la clase de filosofía de educación durante todos los semestres del caso y de ahí viene, por cierto, mi relación con el maestro Carlos Vargas Pacheco. O sea, nos conocimos precisamente en esas actividades, ¿no? Después me he metido más en una zona más de ética
sin abandonar, por supuesto, al contrario, trabajando también en cuestiones de estética y bueno, pues he producido también una cantidad considerable de artículos y de libros relacionados con estos temas, ¿no? Creo que con esto ya nuestro potencial auditorio pues tiene una idea de quiénes somos. Aparte quiero también, este sí puede ser un dato interesante para quienes tengan alguna sorpresa, estuve durante 8 años trabajando en la Asociación Nacional de Universidades, en aspectos que tienen que ver justamente en la configuración del sistema educativo en relación con otros niveles, no solamente el nivel superior, ¿no? Bueno, el tema de conversación y de diálogo es la propuesta de modelo curricular común, así se llama, para la educación media superior. Hay toda una creación, digamos, discursiva y toda una documentación, empezando por un texto suscrito por el doctor Juan Pablo Arroyo y por la doctora María Elena López Campuzano, si no me equivoco, son los nombres, personalmente suscrito por ellos, que se titula Fundamentaciones de este modelo curricular, ¿no? Hoy vamos a concentrar nuestra atención en el examen de ese texto que se supone, pues, que así se ofrece como las bases, el fundamento de la propuesta como tal. Como les decía, la documentación es muy vasta, es imposible de asumir o de abarcar, inabarcable pues en una sola sesión y pues con esto anunciamos que vamos a realizar otra sesión para abordar otros documentos que tienen que ver con esta propuesta de modelo curricular. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, en primer término diría yo porque los profesores universitarios recibimos de primera mano, ¿verdad? Los resultados y los frutos de lo que acontece y de lo que se realiza en el nivel de educación media superior, ¿sí? Y tenemos entonces una relación muy estrecha y muy buena. Yo todos los años doy clases, todos los años sin excepción, a muchachas y muchachos de primer ingreso, ¿sí? Y por eso tengo una conexión directa con lo que sucede ahí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la simple, vamos a decir, conciencia y responsabilidad civil que como filósofos nos impele, ¿verdad?, a tener, digamos, responsablemente una tendencia a proponer lo que podríamos modestamente proponer, que es nuestras consideraciones críticas y, si es posible, propositivas acerca de estos asuntos. Por eso estamos aquí y sobre esas bases vamos a dialogar el día de hoy, ¿no? Entonces yo propondría que para ir encaminando, vamos a decir, encauzando la conversación, que por favor empezáramos con unas breves consideraciones acerca del proceso mismo, cómo ha sido socializado, cómo ha sido puesta a la consideración de la sociedad mexicana y obviamente al ámbito académico. Cualquiera de los dos, por favor, tiene el derecho de palabra en este momento. Hola, ¿qué tal? Rosu y hola, Carlos. Qué gusto que estemos aquí en este conversatorio. Los tres tenemos las mismas preocupaciones, yo creo, acerca de la educación y yo creo que también es importante que podamos contribuir en este debate desde nuestra área particular, que es la filosofía. Porque, pues sí, hay mucha gente que está opinando, más que deberían opinar, que creo que no lo han hecho, sobre el tema de la reforma de la educación media superior, y cada quien lo puede hacer desde sus propias disciplinas, ¿no?, de especialización. Pero me parece que la filosofía no puede quedar fuera de este debate, ¿no? Porque precisamente el documento que queremos discutir el día de hoy, ¿no?, es un documento que tiene la pretensión de eh, discernir, de presentar los fundamentos, ¿no?, del marco curricular de educación media superior
que se ha presentado en días recientes. Entonces, la palabra fundamentos ya alude de manera inmediata a lo que está en el fondo, en la base. Y, y ahí es inevitable que las consideraciones filosóficas acerca de la educación, acerca del sentido de la educación, del valor de la educación, salgan. Y creo que de alguna manera están presentes, si bien no siempre de manera explícita. Creo que es algo que podremos discutir más adelante ahora en esta conversación, sí de manera implícita. Y bueno, pues ahí quizá el trabajo que tendremos que hacer es tratar de jalar los hilos y de discernir cuáles son las ideas filosóficas en general, de filosofía social, de filosofía política, de filosofía de la educación, que están aquí en estos llamados fundamentos del proyecto de educación media superior. Este documento pues ha sido resultado de un proyecto de trabajo que ya lleva varios años, ¿no? Según lo explica el propio doctor Juan Pablo Arroyo, pues se empezó a trabajar en la Subsecretaría de Educación Media Superior en estos temas, pues casi desde el principio del sexenio, ¿no? Hay un plan que se hizo originalmente al principio del sexenio, que se llama algo así como el Plan 023, que tenía la idea como de dar como ciertas líneas generales de la educación que se iba a ofrecer en el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, de la así llamada Cuarta Transformación, que comprendiera pues desde el preescolar hasta la educación universitaria. Aquí en el proceso también hay que tomar en cuenta la modificación al artículo tercero de la Constitución y la modificación a la Ley General de Educación, que eso se hizo en el Congreso, que era como es el fundamento, tendría que ser el fundamento jurídico, ¿no? La base jurídica de todo lo que vendría después. Lo que se nos ha dicho en la Subsecretaría de Educación Media Superior, así como también por lo que toca al plan de educación básica y educación media, es que pues ha habido reuniones, hubo reuniones a lo largo de todos estos años con profesores, en los que se les consultó cómo pensaban ellos que se tenía que plantear un nuevo modelo educativo. Esas reuniones, pues bueno, yo en lo personal pues no fui invitado porque pues, yo no soy maestro, no doy clases yo en el sistema de educación media, ni tampoco en el de secundaria ni primaria. No sé, o sea, yo no, eso no tengo yo el testimonio personal de esas reuniones. Lo que sí es que cuando en el Observatorio Filosófico de México, que es un colectivo al que yo pertenezco, empezamos a escuchar que iba a haber cambios en la educación media superior, pues nos interesó de inmediato saber cuáles eran esos cambios. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos tenido la experiencia en el 2009 de una reforma al sistema de educación media superior, la llamada RIEMS, ¿no? La infame RIEMS, en donde pues habían eliminado de un tajo el área de humanidades y filosofía, la habían hecho una competencia transversal, ¿no? Que es lo mismo a que básicamente no se enseñara en ningún lado, ¿no? Entonces, pues, como estábamos advertidos de eso y habíamos participado también en la discusión, eso sí, ahí participamos en la discusión sobre la reforma al artículo tercero, en donde propusimos que se incluyera la filosofía como una de las disciplinas que tuvieran que enseñarse por el Estado en la educación pública, y al final sí quedó incluida la filosofía dentro del artículo tercero junto con otras disciplinas y otros conocimientos. Pues quisimos saber qué es lo que estaba pasando. Entonces nos acercamos a la Subsecretaría de Educación Media Superior y bueno, tuvimos algunas reuniones con funcionarios de la subsecretaría, con el propio secretario, con los asesores del secretario, con otras personas también de educación media, y nos fuimos enterando de qué es lo que estaba sucediendo en la reforma de la educación media superior, específicamente para lo que es el campo de humanidades, ¿no? El observatorio está interesado, por supuesto, en lo que es todo el modelo
educativo del subsistema de educación media superior, pero lo que nos enfocamos es nuestra área de competencia, es donde hemos trabajado nosotros, es precisamente en el área de humanidades, que es donde supuestamente está la filosofía, ¿no? No vamos a discutir ahora acerca del tema de la enseñanza de las humanidades y de la filosofía en la educación media superior, porque como señaló Josu, nuestro propósito en esta ocasión es hablar de los fundamentos de todo el modelo, ¿no? De todo el modelo. Entonces, más adelante, en alguna otra ocasión, espero que así sea, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado, Josu, Carlos, ya nos iremos ocupando, nos iremos acercando de las cuestiones que tienen que ver con humanidades y con filosofía, ¿no? Pero en este momento lo que vamos a hacer es hablar de los fundamentos. Todos estos documentos que ahora están ya en la página, la página web de la Subsecretaría de Educación Media Superior, son documentos que se ofrecieron de una manera ya más formal, porque había antes borradores que se circularon, ¿no? Ya desde hace varios meses circulaban borradores de muchos de estos documentos que se utilizaron para hacer encuentros y diálogos entre funcionarios de la subsecretaría y otros grupos, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, tuvimos oportunidad de tener versiones previas de estos documentos. Pero en este momento, a partir de que fue la presentación oficial del programa de reforma de la educación media superior, que sucedió hace unos días en una conferencia de prensa que ofreció el subsecretario Juan Pablo Arroyo, en donde dio a conocer cuáles eran los documentos centrales en los que se iba a fundamentar la reforma de la educación media superior, y ahí aclaró que esta reforma entraría en función en el ciclo escolar 23-24. O sea, este año estamos, bueno, hoy estamos, ¿qué? A 5 de septiembre, ¿verdad? Septiembre, sí. 5 de septiembre de 2022. Pues ya el plan, lo que están estudiando los muchachos en el bachillerato nacional, pues es todavía lo del sistema anterior. Va a ser hasta el año que viene, hasta septiembre de 2023, que ya se va a implementar el nuevo plan de estudios. Y bueno, eso deja todo un año, nos deja un año en los que todavía podríamos nosotros, y hablo nosotros como por los interesados en estos temas, los miembros de la sociedad civil, la palabrita ya cada vez me gusta menos, sociedad civil, pero bueno, los miembros de la comunidad que estamos interesados en estos temas, en que creo que todavía podemos ofrecer nuestras opiniones, nuestras críticas acerca de esto, lo que nos permitiría tener este año en el que todavía se podrían hacer ajustes, ¿no? Ajustes que permitieran afinar el proyecto. El subsecretario Arroyo, así como los otros subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública, han enfatizado en varias ocasiones que la reforma se trata de un proceso dinámico en el que se puede siempre ir corrigiendo, ¿no? Y se puede ir ajustando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la reforma de la educación básica y media, en este periodo escolar que es de 22-23, se va a poner en práctica el modelo en un grupo de escuelas piloto a todo lo largo del país. El propósito de eso, por supuesto, es poner en práctica el modelo para poder examinarlo, observarlo de manera crítica y, de ser necesario, hacer los ajustes, ¿no?, que se tengan que hacer para que el año, en el ciclo 23-24, cuando se imponga ya a nivel nacional, se haya tenido alguna experiencia previa de la puesta en práctica del modelo en algunas escuelas. Por eso es importante el pilotaje. Me parece que sí, fue un acierto de la Subsecretaría de Educación Media, Básica y Media, de poner en prueba este nuevo modelo. Por desgracia, en la educación superior, en la Subsecretaría de Educación Media Superior, que dirige, como ya señala el doctor Juan Pablo Arroyo, no va a haber pilotaje, no va a haber pilotaje. Es decir, en 23-24
En todo el país se va a poner en práctica el nuevo modelo sin que tengamos una experiencia pedagógica de la aplicación del modelo, es decir, de cómo funciona el modelo en clase, de cómo los maestros trabajaron con el nuevo modelo, de cómo los alumnos reaccionaron frente al nuevo modelo. Esto tiene riesgos muy grandes, me parece. El doctor Juan Pablo Arroyo lo reconoció, aceptó, dijo que no tiene profesores suficientes para hacer el pilotaje, pero que de todas maneras este año va a haber cursos de actualización que se van a ofrecer a todos los profesores del subsistema. Estamos hablando de miles de profesores que se van a tener que actualizar dentro del nuevo modelo educativo en talleres y cursos de actualización que se van a ir ofreciendo. Claro, este es un problema porque los talleres y los cursos tendrán que ser muy teóricos, porque no existe la experiencia práctica de la aplicación del modelo. Entonces, realmente, a pesar de que los maestros tengan estos cursos de actualización, cuando en septiembre del año que viene se enfrenten al grupo y ofrezcan un modelo educativo muy diferente al que existe actualmente, pues se van a enfrentar ante algo desconocido, tanto los profesores como los alumnos, y en realidad podríamos decir, pues toda la sociedad mexicana, porque pues ahí todos tenemos ahí a un pariente, amigo y vecino o hijo de pariente, amigo, vecino que esté cursando la educación media superior y eso es un experimento social. Es un experimento social de gran trascendencia, la reforma educativa del actual gobierno, y yo creo que eso merecería que más gente esté pendiente de lo que está pasando, ¿no? Por eso creo que nosotros ponemos un granito de arena con la esperanza de poder contribuir, aunque sea en nuestra medida, nuestras capacidades, acerca de este tema. Y aquí dejaría yo esta participación. Si me permites un momentito, Carlos, por favor. Quiero eh, llamar la atención y, vamos a decir, autocriticarme por una omisión, que fue el no haber nombrado no solamente la participación de Guillermo, el doctor Guillermo Hurtado en el Observatorio Filosófico, sino la importancia que ha tenido el Observatorio Filosófico como organismo o instancia que ha estado vigilante, pendiente y tratando de hacer además contribuciones dignas de consideración acerca de todos los vaivenes y pormenores relacionados con la educación media superior. Y ahí pues hay que reconocer la labor tanto de nuestro colega, el doctor Gabriel Vargas Lozano, como el doctor José Alfredo Torres, el propio Guillermo, y Y otros más, muchos más. otros más que han estado en esto, ¿no? Una disculpa por eso, porque tenía la idea de decirlo, pero bueno, ya al comienzo pues se pasó este asunto, ¿no? Por favor, Carlos, si eres tan amable. Bueno, pues muchas gracias, Josu. Yo junto con Guillermo celebro que podamos tener este diálogo en relación con un asunto tan importante y sobre todo importante pues para quienes nos interesa sobremanera la formación, la educación en nuestro país. Y bueno, sin duda, ya había una muy alta expectativa entre varios colegas, varias y varios colegas, en relación con la publicación, la presentación formal de este nuevo modelo de marco curricular común de la educación media superior, que como ya adelantaba Guillermo, bueno, pues vamos a llamarlo así, la última etapa de toda una reforma educativa que está llevando a cabo el gobierno de López Obrador bajo el nombre de Nueva Escuela Mexicana. Se trata de toda una suerte, digamos, de reconstrucción de todo el sistema educativo que pretende justamente aislarse del modelo que asumen como modelo neoliberal. Y por ello hay, obviamente, a lo largo de todas las etapas que constituyen esta reforma educativa, muy, muy grandes críticas en relación con los procedimientos, las estrategias, las metodologías y los contenidos que en principio parecen justamente fomentar una educación de corte neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, el marco curricular común de la educación media superior se inscribiría como la última etapa de esta reforma educativa, ¿no? Una cosa que me gustaría puntualizar es precisamente el hecho
del nombre mismo de marco curricular común. Lo de marco curricular, bueno, más o menos parecería comprensible de suyo, ¿no? Se trata justamente de un encuadre que permita más o menos darle lineamientos generales, orientaciones mínimas a las diversas o los diversos currícula que existen en el nivel medio superior a nivel nacional. Es una realidad que desde hace mucho tiempo tenemos muchísimos subsistemas de educación media superior, ¿no? Desde luego que uno de los más conocidos es el de la UNAM, que se despliega en dos grandes modelos, el modelo de la Escuela Nacional Preparatoria y el modelo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero más allá de estos dos, bueno, tenemos una gama de subsistemas que están coordinados por la Dirección General de Bachillerato, que son verdaderamente abrumadores. Entonces, una de las primeras cosas que en principio pretende atender este marco curricular común es justamente darle unidad a toda esa pluralidad que está desplegada y de hecho operando en el medio superior, ¿no? Por eso es que se llama marco curricular común, justamente, ¿no? Lo de común tendría que ver con esa lógica de unificación de los programas, ¿no? Y claro, en principio, este marco curricular común, bueno, lo que pretendería aparentemente es justamente dotar de directrices generales y por tanto parecería que no estaría planteándonos contenidos en cuanto a qué temas y qué asignaturas particularmente se deberán impartir. Y desde el momento en el que se estaban trabajando estos documentos, como ya lo adelantaba también Guillermo, una de las críticas que se le hacía a esta propuesta era precisamente ese paso hacia la implementación, que un poco está siendo reiterado por la preocupación que Guillermo ahora mismo ha expresado. Como no habrá pilotaje en cuanto a la implementación, ese cómo se concreta el marco curricular común ya en la impartición concreta en el aula, bueno, pues resulta muy enigmático para muchas y muchos profesores. Parece, sin embargo, que y esto es algo que ya está de hecho en el documento de los fundamentos de la configuración del marco curricular común, parece que la estrategia declarada por la Subsecretaría de Educación Media Superior es que no se construyó el marco, digamos, desde la abstracción para después ser implementada en los hechos, sino que en principio se convocó a un grupo de profesores de educación media superior. No obstante, esto no implica que se convocó a la totalidad de profesores de educación media superior. De hecho, se han visto que no es así. Muchos no estaban enterados de lo que estaba pasando. Pero bueno, se trató, según se declara, de esta convocatoria de un sector de la educación media superior y desde la práctica concreta de estos colegas, de estas colegas también, pues bueno, se fueron construyendo los principios de los fundamentos del marco curricular común. Así que aquí nos encontramos ante una situación peculiar, que es que quienes participaron en la fabricación del marco curricular común, si verdaderamente obtuvieron la constitución de este documento, de toda la estrategia, a partir de su experiencia, en teoría ellos pues más o menos tienen idea de cómo va a funcionar en la implementación. Pero no es algo que podamos asumir universalmente porque hay otro gran sector que no tiene idea de cómo se va a implementar. Y en ese sentido, la capacitación claramente exigirá que quienes estuvieron en el grupo configurador den la noticia al resto y, sin embargo, un poco lo que dice Guillermo allí es en donde puede ocurrir este problema de que la transmisión de cómo implementarlo sea solamente teórica y que en los hechos, pues esto pueda caer en tropiezos, en accidentes y bueno, pues en ir resolviendo un poco la implementación según se vaya andando, ¿no? Entonces, bueno, me parece, yo dejaría solo, aparte de señalar esta problemática de la implementación, señalaría justamente como punto número uno de articulación del marco entero, la necesidad de unificar el bachillerato. Ese me parece que es como el punto básico desde el cual se está partiendo. Entonces, el problema al que está respondiendo claramente es el problema de la diversificación del bachillerato, la diversificación de los subsistemas,
la variedad de contenidos específicos que se imparten en los diversos bachilleratos a nivel nacional y que en cierto sentido lo que propician es una suerte de desigualdad en cuanto a las oportunidades laborales o de ingreso a la educación superior. Ese sería, digamos, como el punto de partida por el cual se pretendía hacer este marco, o se pretende hacer este marco curricular común, ¿no? Pero bueno, lo planteo hasta acá para no tomar demasiado tiempo en el diálogo y más bien también escucharles a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ambos. Eh, Me parece que ya con los datos que han expuesto tanto Guillermo como Carlos, están surgiendo ya una serie de aspectos dignos de tener en cuenta. Ojalá en el aproximadamente año que tendríamos desde ahora hasta el inicio de la instrumentación de este modelo, eh, la subsecretaría escuchara quizá más voces de las que aparentemente, ¿verdad? Da la impresión que he escuchado, ¿no? Ahora, aquí surge en este punto, en esto de la cuestión de los pilotajes, la desigualdad de los currícula, la unificación de los currícula, eh, eh, el tiempo, bueno, tratar de impulsar, más bien de subsanar los problemas de tiempo con una actualización que Guillermo decía es exclusivamente libresca, ¿no? Que no va a tener basamento empírico. Surge un problema que es muy importante y que afecta siempre y que en realidad no sabemos, no veo que sepamos qué hacer, ¿no? Que son los tiempos de la democracia, ¿sí? Es decir, lamentablemente, o sea, aquí tiene que haber un acuerdo nacional, un acuerdo político nacional para que un proyecto educativo se tome en serio. Si no, vamos a estar sujetos a esto que llamo el tiempo democrático. El tiempo democrático en México son 6 años, ¿sí? Es un sexenio. Y entra un nuevo proyecto, la Cuarta Transformación, que en 6 años quiere realizar nada menos que la Cuarta Transformación, ¿sí? Del país, o sea, una etapa histórica nueva, un hito histórico que supone modificaciones y alteraciones que a mi modo de ver requerirían muchísimo más tiempo que un sexenio, ¿sí? Y esto está obviamente ahora incidiendo en el aspecto educativo. O sea, la cuarta transformación también tiene que permear la educación y el tiempo que hay es muy escaso y muy breve. Esto a mí me parece un grave problema. Parece una insignificancia. Tomamos como algo natural que existan este tipo de determinaciones y las asumimos como obra del destino y no hay ningún remedio y continuamos siempre con problemas, con deficiencias, con limitaciones y sin acometer las cosas en la profundidad necesaria. Entonces, por eso me parece a mí que debería plantearse el gobierno un acuerdo nacional educativo y no solamente el impulso de un programa propio, que está muy bien. Está muy bien que propongan un proyecto que sirva de elemento de reflexión y de diálogo, pero está la presión del tiempo, está el tiempo político de la democracia, está el tiempo también de los procesos relacionados con el ámbito epistémico. Hay una especie de nuevo kairos, por decirlo así, epistémico, ante el cual la educación tiene que ir respondiendo y lo está haciendo siempre a la defensiva, siempre tardíamente, siempre limitadamente. Entonces, me parece a mí que una de las cosas que podríamos proponer de entrada es esto, o sea, un proyecto para el diálogo que rebase los límites transcendenales, sea quien continúe o quien esté pues, en el gobierno del país, porque de otra manera vamos a estar con estas presiones que limitan excesivamente el asunto, ¿no? Ahora, dicho esto, me parece a mí que hay que tratar de ser justos también en cuanto a lo que significa un proceso de este calado y de estas dimensiones, ¿no? Me parece a mí que la subsecretaría, como lo decía también Guillermo hace un rato, y también con las puntualizaciones que introducía Carlos, pues ha hecho un primer gran intento por
acometer cosas en un ámbito que siempre ha sido muy desamparado, desastroso. Incluso hay textos anteriores a la RIEMS que hablaban de la gran catástrofe educativa, ¿sí?, en México, que fundamentalmente estaban basados en esa zona, ¿no?, o en ese nivel educativo. O sea, la educación media superior y la secundaria y la media también han sido, bueno, las que probablemente han tenido menos atención, menos que la primaria y menos que la universitaria en buena medida, ¿no? Por fin empezaron con la RIEMS. La RIEMS me parece indefendible, por todos lados me parece indefendible, ¿sí? Y, sin embargo, la RIEMS sigue siendo una especie de espejo negativo y actúa como fantasma para esta nueva propuesta, porque está siendo elaborada esta nueva propuesta sobre la base de una impugnación de aquello, ¿no? Bueno, se puede entender, ¿no? Ahora, siendo justos, a mí me parece que el esfuerzo que ha venido haciendo la subsecretaría en este país tan grande, tan complejo, ¿sí?, tan variado, tan diverso, es verdaderamente titánico, pienso yo, ¿no? Y me parece que es un mérito que hay que reconocer, ¿no? Sin embargo, bueno, además es un país donde alcanzar consensos es muy difícil. Y estamos hablando de una zona o de un nivel educativo que en sus implicaciones laborales, por ejemplo, es tremendamente conflictiva. También la universitaria, ¿no? Pero no digamos qué pasa ahí, pues con el CENTE, la CENTE y un conjunto de factores y demás, que procurar un consenso en esas bases ya de por sí es un propósito verdaderamente extraordinario, ¿no? Sin embargo, me parece que hay que mejorar lo que se ha hecho. Y yo sí creo que por ejemplo, ha faltado mucho un acercamiento, ha faltado pues un acercamiento al sector universitario, ¿sí? Porque finalmente quienes vamos a tener vamos a poder calar y catar lo que está pasando ahí somos inmediatamente nosotros como profesores que recibimos a cohortes que proceden de la educación media superior. Y ahí vemos la calidad de la melcocha inmediatamente, que hasta ahora es francamente cuestionable en muchos aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, no he visto ninguna iniciativa de consulta al sector universitario como sector. En lo personal nadie me ha invitado, como decía también Guillermo hace un rato. Creo que a Carlos, no sé si a Carlos te invitaron alguna vez. Bueno, pero tú eres uno en un montón de gente, ¿no? Como sector, quiero decir, ¿no? En el Colegio de Filosofía hicimos un intento de conexión y de vinculación que procedió de nosotros. O sea, invitamos tanto al Observatorio Filosófico como a colegas que incluso están ahí, que representarían el modelo curricular, y se dio la oportunidad de un diálogo ahí. Lamentablemente, esto es un asunto personal que tendría que aclarar tal vez, no pude asistir en esa ocasión porque coincidió con sendas conferencias internacionales que tuve que impartir en ambas sesiones, ¿no? Pero fue iniciativa nuestra, eso no procedió de ellos. Entonces, me parece que ahí habría que hacer un esfuerzo mayor, y esto creo que ha sido una falencia importante a la hora de ir armando el programa y también en el momento de empezar a socializarlo, como es el caso ahora. No basta con proclamas generales. Todos los mexicanos tenemos derecho a interesarnos e intervenir. Es un decir, ¿no? Creo que debe instrumentarse ese derecho y si se considera importante, pues tratar de concretarlo. Sin embargo, estos no creo que sean lo que yo considero de entrada ya fallas o falencias severas, importantes en la fundamentación. Y si me permiten, más allá de del planteamiento ese que hice, ¿no?, de plantear un acuerdo educativo nacional para ir más allá de los límites, o sea, una política educativa de Estado tiene que sustentarse en ese requisito de garantizar ir más allá de los límites sexenales, ¿no? Bien, ¿por qué no vamos entrando, o si me permiten, podríamos ir entrando en algunas consideraciones acerca de lo que pienso que es el sentido, los ideales y las metas que están explícita e implícitamente
presentes ahí, ¿no? Desde el punto de vista, si les parece, ¿no? No sé si hay algo así. Desde el punto de vista metódico, este documento, ¿no? Fundamentos del modelo curricular, se sustenta en la refutación y el distanciamiento crítico de la RIEMS, y esto lo hace en unas llamadas paradojas. Habrán constatado ustedes en el texto 7 paradojas en total, cuya condición de paradoja no creo que se perciba con claridad, ¿no? No entiendo por qué ahí se habla de paradojas cuando de lo que se trata estrictamente es de una impugnación más o menos puntual de la educación media superior realmente existente, ¿sí? Cuando lo que se aborda en esa parte del documento es una serie de, yo diría más bien, compromisos programáticos, la apertura de un horizonte de acción y la orientación de un curso de acción. No creo que sea necesario puntualizar lo que sería una definición precisa de paradoja. Basta con decir que eso no son paradojas, ¿no? No sé si leí suficientemente el documento o si lo hice bien, pero en toda esta parte echo de menos una definición explícita y clara de lo que podría llamar un ideal de humanidad o un ideal de persona, cuya realización debe plantearse como meta de toda expresión de una paideia, ¿sí? No creo que realmente aflore una conciencia de este tipo, ¿sí? Al menos desarrollada suficientemente. Creo que implícitamente sí, pero no desarrollada, explícitamente, ¿no? En este caso, obviamente, relativo al nivel específico de la educación media superior. Lo más cercano a una definición así son ciertas posibilidades de lo humano mencionadas o aludidas sin ser definidas ni justificadas. Se trata de expresiones relativas a la formación de un alumnado con espíritu crítico. Ese es un elemento importante, ¿no? Abierto a la comunidad, ¿sí? Interesado en una visión del presente conectada con el pasado histórico. Se hace mucho énfasis en este punto, ¿no? Dispuesto a la transformación social y facetas del mismo tenor, ¿no? La fundamentación del modelo curricular ganaría, pienso yo, en espesor y consistencia si asumiera el compromiso de formar, es decir, el compromiso de educar, ¿sí?, jóvenes generaciones en el sentido de justicia, en la modulación de la voluntad de valor y no en la simple descripción o referencia de ciertos valores o jerarquías o tablas de valores, ¿no? Sino en la modulación de la voluntad humana de valor, y también, probablemente sea lo más importante, o está conectado pues con lo anterior, en todas las virtudes éticas e intelectuales. O sea que el ideal de persona que debe ser la orientación, pienso yo, del proceso educativo contemplado en un modelo curricular de la educación media superior, debe apuntar hacia la formación en la justicia, en la modulación de la voluntad de valor y en las virtudes morales e intelectuales, que las conocemos bien desde miles de años atrás y que no sé por qué casi nos da vergüenza mencionarlas cuando siguen siendo la base de una verdadera formación. Lo dejo hasta aquí, tengo montones de cosas más que decir, pero bueno, continuamos con ustedes, ¿no? Sí, Carlos, por favor. Gracias, Josu. Bueno, pues es un primer planteamiento muy fecundo, me parece. Antes de abordar lo que propiamente atañe al texto, como lo has señalado ya, yo también suscribiría contigo la urgencia en una línea más amplia de plantear un acuerdo educativo nacional, porque efectivamente se sabe, se rumora inclusive que, bueno, ¿qué pasará si cambiase de pronto el gobierno y entonces cambia la ideología? ¿Qué va a pasar con el sector educativo otra vez, no? Entonces, ese temor es algo que debería ser más que suficiente para instar a la clase política a que se plantee que el terreno educativo requiere una estabilidad mucho mayor que los tiempos de la democracia, como los has mencionado tú, ¿no? Entonces, yo ahí estaría muy de acuerdo contigo, ¿no? Y en relación con el acercamiento a las universidades,
Creo que está bien el asunto de que se deben acercar a las universidades, pero también creo que debiéramos intentar desde la universidad hacer justamente el movimiento inverso. O sea, que la universidad también se acerque al sector medio superior, porque es una cosa que casi no sucede. Es muy, muy infrecuente. Y aquí estoy hablando de la universidad en su conjunto, no estoy hablando solamente de la carrera de filosofía o del Instituto de Filosofía, estoy hablando de todo el trabajo universitario que muchas veces excluye o no ve con claridad lo que pasa en el bachillerato, ¿no? Entonces yo creo que debe ser como una relación de acercamiento bidireccional, o sea, tanto de quienes están ocupándose de los asuntos de educación medio superior hacia la universidad y viceversa, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Y efectivamente, no son frecuentes y con cuestiones coyunturales como las que estamos viviendo, pues bueno, se echa de menos que justamente esto no sea frecuente, ¿no? Bien, y ahora, en relación con el sentido del texto, de lo que has planteado, coincido contigo en que es un tanto, lo voy a decir diplomáticamente, ¿no? Es difícil notar la paradoja de las 7 paradojas, ¿no? Como has dicho, también creo que son más bien puntos centrales, son problemas que pretenden resolver. A mí me da la impresión de que la fundamentación del modelo lo que trata de hacer es básicamente establecer cómo distanciarse del modelo previo, ¿no? Creo que es algo que también has mencionado tú, ¿no? Alejarse fundamentalmente del modelo anterior. Quizá en todo caso la tercera de las 7 paradojas sea la que más claramente es una paradoja, a saber, la que plantea cómo las instituciones debieran estar en vínculo con el contexto y el modelo, por lo menos el de las competencias, que es del que se quiere zafar, prácticamente no hay vinculación entre instituciones y contextos. O bien la segunda paradoja, que también parece ser justo eso, una paradoja, ¿no? Se prepondera el papel del docente, pero al mismo tiempo se le excluye o se le deja al final, digamos, de toda la configuración del marco curricular común, ¿no? O eso era lo que pasaba antes. Y la propuesta actual pretende solventar este problema, ¿no? Tal vez eso pudiera ser algo así como, insisto, con un principio de caridad quizá, lo que más suene a paradójico, justamente. Lo que ciertamente están señalando es que es un problema que quieren resolver, ¿no? Que quieren superar. Y creo que en efecto, como dices tú, no hay un ideal de paideia, porque creo que el texto en general mantiene una cierta discursividad que se mantiene en la idea de que los individuos tendrían que ser agentes abiertos. Este asunto de que sean críticos parece que se quiere empatar con la tesis de que no se está persiguiendo un ideal de ser humano o ideal de mexicano específico, ¿no? Y como no se están comprometiendo con un ideal, digámoslo así, prefigurado, perfilado, por ese motivo parece que no se quieren comprometer con plantear una paideia específica. Y esto es algo que también hace, creo, que no apuesten por declarar abiertamente que estarían en pos de una única manera o una cierta forma de comprender la justicia y las virtudes que has mencionado, ¿no? Ahora, es extraño porque precisamente en la primera de las paradojas, cuando se habla de la crítica al modelo por competencias, se plantea que la propuesta del marco curricular común tiene 2 aspectos, uno de los cuales justamente ensalza la idea de que debemos desarrollar en las y los educandos una conciencia de justicia social, de valoración del entorno, y después hay otro aspecto que tiene que ver con lo que llaman ellos conducta o aspecto socioemocional, es decir, un proceso de cultivo, cuidado anímico y también de salud en términos físicos, pues, ¿no? Es decir, o de salud en término amplio, ¿no? Tanto emocional como físico. Entonces, parece que más o menos coinciden con lo que tú estás postulando, pero en efecto no lo hacen explícito y me da la impresión de que no lo hacen explícito porque parecería que asumen que declararlo tal cual es concentrarse en un único ideal que contravendría a su idea de apertura crítica, ¿no? Un poco lo dejaría ahí, pues, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Guillermo, ¿quieres decir algo? Sí,
Eh, este documento que estamos examinando, para que el público que nos escucha tenga muy claro qué es, repito, se llama Fundamentos del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, ¿ok? Y está en línea, se puede encontrar en la página web. Como ya se señaló antes, se indican dos autores. Uno es el propio subsecretario del ramo, que es el doctor Juan Pablo Roy Ortiz, que es un hombre con mucha experiencia en la administración de la educación en México. Fue director de la Facultad de Economía, fue director del Colegio de Bachilleres, si no me equivoco, tuvo que ver con también estuvo encargado de la educación técnica. O sea, es un hombre que a lo largo de los sexenios ha estado ahí presente, ¿no? Y la segunda autora se llama María Elena Pérez Campuzano. No tengo el gusto de conocer a la doctora Pérez Campuzano, por lo que pude ver, recién estudió en el CIDE, creo, en Flaxo, ¿no? Es muy joven, se acaba de doctorar hace poco, y bueno, yo no sé aquí qué tanto escribió el documento cada uno de los dos coautores, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero bueno, esto es interesante hoy digo como para tratar de encontrar cuáles son las ideas que están detrás de este documento. En la página 4 del documento, me parece que está planteado con bastante claridad cuál es el objetivo central del marco curricular, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a leer directamente el documento para que podamos examinar con más cuidado y atención lo que dice a la letra el documento. El marco curricular común 2022, ¿ok? Dice que se distancia, ¿no?, de aquellas propuestas curriculares que, aunque de manera disimulada, reproducen aquella racionalidad, estoy citando, aquella racionalidad sustentada en el supuesto de que somos seres aislados, racionales y egoístas, por lo que todos los órdenes de nuestra vida pueden funcionar por el interés personal, por decisiones del mercado, en el que solo hay que entender la lógica del intercambio, el beneficio personal, la ganancia y eficiencia, mientras que la participación voluntaria, la solidaridad, el bien común y lo público deben verse con desconfianza o no considerarse. Las personas, dice esta teoría, deben funcionar como si fueran una empresa. Por ello se ha calificado a los que tienen empleo como capital humano, concepto que deteriora la condición humana de las personas, tengan o no empleo. Sigo leyendo el párrafo siguiente. En lo general, el modelo del marco curricular 2022 establece la superioridad de la libertad del ser humano en una sociedad que se sustente en el bienestar común por sobre la libertad de mercado, que se soporta en el mayor beneficio y la eficiencia. El marco curricular común defiende la idea de que somos sujetos colectivos e interdependientes y propone reconocer la conversación ética y moral como mecanismo para definir aquello en que cada sociedad debe ser superior a la lógica de mercado. Su fin es contribuir a la formación de una nueva generación que desafíe los preceptos de la ideología del neoliberalismo, que comprenda en su complejidad el contexto social, económico y político donde se desenvuelve y haga uso del espacio público como el principal escenario para construir un mundo más justo, pacífico y sustentable. Entonces, parecería que el marco curricular, la filosofía del marco curricular, es una filosofía que se opone al individualismo excesivo, al egoísmo, a una concepción del ser humano como un ente cuya racionalidad solo se puede entender en la lógica del mercado, ¿no? Es decir, de la ganancia, del interés, del intercambio, ¿no? Y no como un individuo que va más allá de eso, ¿no? Es decir, un individuo que además de intereses egoístas, tiene intereses por la comunidad, ¿no?, por su comunidad primero más cercana, que es la familia, sus amigos, el lugar donde vive, etc., ¿no?
que no se entiende además como un ser del capital, ¿no? Sino que tiene además otros intereses, ¿no? Otros objetivos, y que tiene una visión del mundo más amplia, ¿no? Y que sobre todo pueda ser libre, ¿no? Crítico primero, luego libre de esa lógica del mercado que según el documento impera en el mundo y que también según el documento se trató de implementar en México a través de los programas de estudio que se diseñaron en el periodo de 2000-2018, que es el periodo al que se opone la llamada Cuarta Transformación. Ahora, yo creo que esto es importante, que tengamos en cuenta estas ideas. Me parece que la redacción no es del todo feliz, no es realmente un texto filosófico, esto que estamos leyendo, tiene muchos deslices, confusiones, o sea, yo creo que se debe haber cuidado mucho más la precisión de los conceptos, se debe haber desglosado con más cuidado, pero bueno, en fin, eso ya está así, ¿no? Creo que esto es importante para que entendamos estas supuestas 7 paradojas, que pues yo también estoy de acuerdo, no son paradojas, sino y no ayuda realmente el concepto de paradoja, yo creo, para entender estos puntos, ¿no? Yo por eso podemos tomarlos como puntos definitorios o de orientación del programa, ¿no? Uno de ellos, que es el primero, que es muy importante, es el de si la educación pública debe estar al servicio del mercado o no debe estar al servicio del mercado, y particularmente el mercado de trabajo. Y aquí a mí sí me parece que en el modelo anterior, en el modelo educativo que tuvimos en México entre 2000 y 2018, sí hubo un énfasis, no sé si podría decir que fuera único, absoluto, ¿no? Por la capacitación de los estudiantes de educación media superior para el trabajo. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. El número de jóvenes que entra a la educación media superior en este país y el número de jóvenes que acaba la educación media superior es menos de la mitad. ¿Okay? O sea, la mayor parte de la fuerza de trabajo de este país tiene secundaria cumplida y quizá algunos meses de estudio de bachillerato. Entonces estamos hablando, en efecto, del grueso del mercado de trabajo, de la mano de obra nacional. Recordemos cuáles eran algunos de los ejes del modelo anterior, el de las RIAMS, ¿no? Que la educación pública mexicana tenía que estar atenta a los requerimientos del cambiante mercado laboral mexicano. El mercado laboral mexicano, se decía, a partir del TLC estaba cambiando, el tipo de trabajador que requería era distinto y era un trabajador que tenía que tener ciertas competencias para el mercado de trabajo. Se señalaban 3 por lo menos. La primera era matemáticas, la segunda era computación y la tercera era inglés. El desarrollo económico de México dentro del capitalismo global y en particular dentro del entorno del Tratado de Libre Comercio requería ese tipo de trabajadores para que se pudieran crear los puestos de trabajo que permitieran que la economía de México avanzara hacia una economía de servicios, hacia una economía industrial más especializada y que de esa manera el desarrollo económico de México pudiera ir pues avanzando en esa dirección. El reclamo de la clase empresarial nacional es que no tenían mano de obra capacitada, suficientemente capacitada para poder crear los puestos de trabajo que, por otra parte, el gobierno pedía a la clase empresarial que se fueran ofreciendo, es decir, puestos de trabajo con mayor nivel salarial, ¿no? Para que de esa manera la disparidad salarial entre los Estados Unidos y México cada vez fuera menor, ¿no? Ese fue la clave del discurso del llamado periodo neoliberal.
¿A qué se enfrentaba entonces el gobierno? Se enfrentaba a cierto tipo de problemas que quedaron clarísimos en todo el discurso que nosotros vimos durante muchos años, patrocinado muchas veces por esa misma clase empresarial. O sea, por ejemplo, las películas que hacía, o los documentales que hacía este señor que se llama Carlos Loret de Mola, los grupos empresariales que estuvieron detrás de la política educativa, en donde pues culpaban del atraso educativo del país, principalmente al magisterio nacional, ¿no? La culpable de que la educación en México no fuera buena, principalmente era la lideresa sindical, ¿no? Ella fue señalada como la figura principal de la corrupción del magisterio, que generaba un magisterio mal capacitado, ¿no? Fue por eso que se dijo que era indispensable que los profesores mexicanos se capacitaran y por eso por eso vino la evaluación magisterial. Luego, por otra parte, también era importante medir específicamente las competencias que interesaban al mercado de trabajo. Entonces, por eso fue la prueba PISA y la prueba enlace. ¿Qué medía la prueba PISA y la prueba enlace? La prueba PISA y la prueba enlace básicamente medían competencias matemáticas y lingüísticas, que de acuerdo con esta lógica eran las indispensables para el mercado de trabajo. No medían historia, ni filosofía, ni conocimiento, ni características sociales, no, o sea, medían nada más eso. Y eso, claro, la exigencia de la prueba, de los exámenes que se marcaban, hicieron que el proceso educativo se enfilara hacia la obtención de los resultados en las pruebas. O sea, en vez de que el examen fuera, digamos, como el resultado o una manera que estuviera algo integrado al proceso de formación, el proceso de formación se enfocó principalmente a la obtención de los resultados en los exámenes. O sea, parecería que, o sea, lo único parecía que le importaba a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública es si México había subido un puntito o no en las pruebas PISA, que son las pruebas que miden en las que México se compara con otros países del mundo, ¿no? Ahora, resulta que en estos 18 años el rendimiento de México en las pruebas PISA no cambió gran cosa, ¿no? Por lo cual podríamos decir que después de 18 años ¿no? de intentar este nuevo modelo, pues no funcionó mucho. Claro, los responsables del modelo dirían que ellos no tienen la culpa. Lo que dirían es que no pudieron llevar a cabo su proyecto porque se enfrentaron con realidades políticas que estaban fuera de su control, por ejemplo, la cuestión del magisterio, ¿no? Ahora se quejan mucho de que han traído médicos cubanos, y se quejan con razón, en mi opinión, ¿no? De que han traído médicos cubanos a México para atender a los a comunidades que están marginadas. Pues yo creo que si en los sexenios anteriores hubieran podido traer en vez de médicos, maestros finlandeses, pues hubieran estado encantados, porque ellos pensaban que el problema era la calidad del maestro mexicano. La calidad del alumno, eso ya era demasiado fuerte que lo dijeran, porque era un niño normalmente pues que padece toda serie de problemas que van desde la desnutrición, la pobreza y la marginación. Entonces, pues bueno, al niño mexicano no podíamos tampoco importar alumnos finlandeses ni coreanos, quizá hubiéramos podido importar maestros coreanos o finlandeses, pero bueno, esa es la excusa, voy a decir, ¿no? Que se ha ofrecido para la crisis del modelo que se llama neoliberal. Ante esto, yo creo que sí era importante que se cambiara ese modelo. Es muy importante. Entonces, lo que estamos viendo aquí son esos fundamentos, ¿no? Y creo yo, curiosamente, y esto es algo que les quiero plantear a ustedes, que estuve observando en el documento, que la filosofía política desde la cual se está haciendo la crítica al neoliberalismo en este documento, por lo menos en este documento, no diría que es todo digamos, la nueva escuela mexicana. En este documento, lo que destaca es la presencia de un filósofo, uno, ¿okay? Que creo yo está detrás de varios de los puntos que se han señalado en este documento, que tiene que ver con tres de las paradojas que se señalan, o de las supuestas paradojas que se señalan en este documento. El tema de la meritocracia, el tema de las calificaciones y el tema de la devaluación de los estudios técnicos.
Este filósofo es Michael Sandel, profesor de la Universidad de Harvard, autor de un libro publicado en 2020 que se llama La tiranía de la meritocracia. Me parece que este documento tiene una influencia de este filósofo que es la más clara de todas. De hecho, es el único filósofo que se cita directamente en el documento. Es evidente que, no sé si el doctor Arroyo o la otra profesora, doctora que hizo este documento, que conocen la obra de Michael Sandel. Michael Sandel fue discípulo de Charles Taylor cuando estudió en Inglaterra y pertenece al grupo de filósofos anglosajones conocidos como comunitaristas, es decir, filósofos que se enfrentan al predominio, bueno, al que fue, quizá ya no creo que sea hoy en día, el predominio tan enorme que tuvo la obra de John Rawls, una teoría de la justicia. Es decir, que es una teoría de la justicia, es este libro importantísimo que fue pues una obra que tuvo una enorme influencia en la segunda mitad, la tercera parte última del siglo XX, para justificar el liberalismo en un momento en el que todavía la Guerra Fría, la lucha entre capitalismo y comunismo estaba vigente y que, pues bueno, fue un pensador que tuvo una enorme influencia en todo el mundo, en México, ¿no? También la tuvo. Podríamos decir que el pensamiento de John Rawls estuvo detrás de muchos de los teóricos y operadores que hicieron la transición llamada transición democracia o la alternancia hacia el año 2000 y que luego también fueron funcionarios o asesores importantes en los gobiernos mexicanos de aquel periodo. Cualquiera que haya estudiado filosofía política en los Estados Unidos tuvo que haber tomado un curso entero sobre la filosofía de John Rawls, el pensamiento liberal de John Rawls. Frente a ese pensamiento liberal de John Rawls, hubo una serie de pensadores también dentro del entorno anglosajón, como Charles Taylor, canadiense, como Michael Walzer, ¿no? Estadounidense, ¿no? Como Alistair McIntyre, que criticaron la idea del ser humano que está detrás del liberalismo rawlsiano, es decir, el individualismo que es base del liberalismo. Y lo que estas personas defienden, estos teóricos defienden, es que el ser humano debe entenderse en su contexto comunitario, ¿no? Que el liberalismo se equivoca, ¿no? al subrayar este aspecto como puramente individual del ser humano, como un agente, ¿no? Que toma principalmente solo en cuenta sus intereses individuales, ¿no? Es el agente de la teoría de las decisiones, ¿no? Que va por el mundo tomando en cuenta solo sus intereses personales, sus intereses individuales, ¿no? Sin tomar en cuenta, por ejemplo, el interés del vecino, del papá, del amigo, de la esposa, en fin, ¿no? O de la comunidad entera. Entonces dijeron, esto está mal, ¿no? Esto es un grave problema del neoliberalismo que ha tenido como resultado, dicen los comunitaristas, distorsiones muy grandes en el campo de lo político y de lo económico que deben ser rechazadas. En el último libro de Michael Sandel, La tiranía de la meritocracia, Sandel hace una crítica a la noción del mérito, de la meritocracia. Vamos a ver. Michael Balzer en su libro Esferas de la Justicia, es un libro de los años 80, ¿no? Que yo creo que es un antecedente muy importante de la obra de Sandel, había hablado de distintas esferas en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la esfera de la justicia, está la esfera del intercambio económico, ¿no? Entonces, Sandel dice, el problema con el neoliberalismo es que quiere la esfera de lo económico absorber las demás esferas de la vida individual. Es la idea del homo economicus. Eso es lo que está rechazando el documento de fundamentos de la educación media superior.
lo que están rechazando es ese modelo de Homo economicus, ¿no? En el que el interés individual está por encima de todo. Y lo que ellos afirman es que la escuela mexicana adoptó ese modelo ¿no? de la esfera de la economía como la esfera que absorbe todo absolutamente, ¿no? Y que es importante que la nueva escuela mexicana, es decir, la escuela de la cuarta transformación, vaya en contra de, de esa manera de entender el neoliberalismo. Y en eso no están, creo yo, pues, sino adoptando, por lo menos en este documento, parte del discurso contrario al neoliberalismo, que de hecho se da en universidades estadounidenses también. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran la ideología de este documento que estamos viendo, los fundamentos, ¿es una ideología marxista? Yo diría, pues no, para nada. ¿Es una ideología que tiene que ver con las epistemologías del sur? Tampoco, para nada. Me parece que este documento sigue, ¿no?, muy de cerca la crítica al neoliberalismo que se ha hecho desde Estados Unidos también, desde esta perspectiva que se denomina de manera muy vaga comunitarista, ¿no? Entonces, por eso podemos entender cómo el documento, en tres de las paradojas que señala, habla en contra de la meritocracia, ¿no? Es decir, del modelo que se ha implantado en la universidad, según el cual los niños, ¿no?, que avanzan más es porque tienen más mérito que los que no avanzan, ¿no? Y que por lo tanto los que no avanzan de alguna manera deben sentirse mal, ¿no? Porque fueron burros, porque no pudieron trabajar, porque es lo suficiente cuando debieron haberlo hecho, ¿no? Y va dividiendo a la sociedad desde la escuela entre los que avanzan y tienen mérito y los que no avanzan porque no tuvieron el mérito. La nueva escuela mexicana, de acuerdo con este modelo, tiene que ir en contra de esa lógica perversa, como la ha llamado Michael Sandel, en donde se olvida que muchas veces lo que nosotros tomamos como mérito no es sino el resultado de diferencias iniciales, ¿no?, en los que algunos niños tienen más ventajas que otros, ¿no? Vienen de entornos familiares que los apoyan más. En vez de hacer 2 horas de viaje a la escuela, hacen solo 1 hora, y esa hora ¿no?, que ganan del viaje ya la pueden usar para ¿no?, para la educación, que en vez de tener 8 hermanos, nada más tienen 1, por lo tanto tienen más espacio dentro de su casa y pueden tener más atención. En fin, toda una serie de variables que me parece es interesante. Y eso tiene que ver con 2 temas. Primero, con el tema de la calificación, ¿no?, que es la idea de que creo que sí fue una deformidad del modelo anterior, que es que la educación sea el fin, digo, la calificación sea el fin de la educación, ¿no? Es decir, seguir la lógica, que también es lógica capitalista, del incentivo, ¿no? O sea, solo vas a trabajar si te doy más incentivo, ¿no? Y es la idea de que la educación también tiene que funcionar a partir de este incentivo, ¿no? La manzana que pones enfrente del burro para que camine, ¿no? Lo que está buscando el nuevo modelo es el desarrollo de un verdadero deseo de aprender, de una vocación por el aprendizaje, ¿no? Eso me parece bien. No sé cómo se va a poner en práctica. Muchas de estas cosas no sé cómo se van a poner en práctica, pero en principio yo no estaría tan en contra de esto, ¿no? Y el tercero tiene que ver con una cosa que señalan, que es el desprecio por los estudios técnicos, ¿no? Como que si solamente aquellos alumnos que van a la universidad saliendo de la educación media superior son, son los mejores, por ejemplo, ¿no? Son como la crema de la sociedad mexicana, son los que nosotros, como decía Josu, nosotros vamos a evaluar, ¿no?, los profesores universitarios, pero en realidad es una minoría, son muy pocos los muchachos que salen de la educación media superior y van a la universidad. Entonces, ¿qué pasa con todo ese resto? Lo que ellos, me supongo, están tratando de defender es la idea de que hay que darle valor, mucho más valor a la formación técnica y también pues a todos aquellos muchachos que no van a ir a la universidad, ¿no? Y que van a tener otro tipo de desempeño laboral y que la sociedad mexicana reconozca también en esos muchachos una aportación muy valiosa a México, a la comunidad mexicana, a la sociedad mexicana en su conjunto. Estas son todas, por ejemplo,
ideas de Sandel que me parece que están por ahí detrás. Entonces yo quería como deslizar esta hipótesis hermenéutica sobre qué filosofía está detrás, qué ideología está detrás de este documento, y me parece es el multiculturalismo. No es Enrique Dussel, no es Boaventura Sousa, no es eh, eh, algún otro pensador de colonialista, es el profesor de filosofía de la Universidad de Harvard. Voy a considerar lo siguiente. En primer lugar, creo, ya me parece que ha salido otro consenso entre nosotros, consenso por lo menos preliminar, en el sentido de que la noción de paradoja para caracterizar la situación de la realidad en la educación media superior no tiene una efectividad heurística apropiada o suficiente, ¿no? No creo que esté aportando nada. No debemos olvidar, o sea, bueno, no sé si hay consenso en este punto. Podríamos pensar que habría una concesión formal, pero bueno, ¿qué ayuda? ¿En qué ayuda en términos heurísticos, no? Y si es necesario entonces precisar que la noción de paradoja, para empezar, es una noción de carácter gramatical que claro, se puede extender a cualquier otro ámbito en términos de alegoría, metáfora, simbolización o lo que sea, ¿no? Pero no me parece muy efectivo en términos heurísticos, por ejemplo, confundir una disfunción, ¿no? Es decir, no me parece que aporte nada hablar de paradoja cuando alguien se propone una meta, ¿sí? Y no la logra, y ahí tenemos una falla, una falencia, un resultado fallido, y en ese sentido generaría disfunciones de todo tipo, y considerar que eso es una paradoja. O sea, para que haya paradoja tiene que haber una contradicción profunda en términos, repito, de discurso, que pueda ser parangonable en la realidad. ¿Qué podría ser? A ver, se me ocurre, ¿no? Porque las que están planteando ahí no me resultan contradicciones que lleguen a ese plano. Se me ocurriría, yo me lanzo con la política del inglés y la computación, y sabemos que no estoy diciendo nada ajeno al asunto que estamos viendo aquí, sino que fue una política, ¿sí? Inglés y computación, y resulta que después de aplicar esa política lo que logré fue que la gente leyera más en español y en náhuatl. Eso podría ser, ojalá sucediera, ¿no? Pero eso sí podría ser una paradoja, o sea, convengamos en que es una paradoja. Ahora, decir que yo me lancé con inglés y computación y solamente logré que el 20% de la juventud entrara en eso no creo que sea una paradoja de nada, es una falla, es un error, es un fracaso. Sí, esas son las nociones, ¿no? Entonces, no, yo sugeriría que esa noción pues deje de hacer ruido porque en realidad no está aportando nada, ¿no? En segundo lugar, creo que caímos en un punto que es fundamental a partir de la reflexión sobre el ideal de persona, por llamarlo así, ¿no? El ideal de humanidad, con el que debe comprometerse un sistema educativo o una política educativa. Ahí es donde las cosas que han dicho ustedes me parecen muy precisas, no tengo nada que agregar en realidad en ese curso de reflexión, ¿no? Es decir, no tengo nada que agregar en la caracterización de los antecedentes que se están considerando, que se están impugnando, que se están criticando, ¿sí? Y que en procura de un distanciamiento de esos antecedentes se trata de ir por otro lado. Ahí es donde yo creo que ahora hay que discutir o hay que reflexionar, ¿no? Y aquí aparecen varias dimensiones. Una dimensión muy importante, primer punto, y yo insisto en eso, se debe explicitar mejor el ideal de persona, el ideal de humanidad, ¿no? Eso se debe precisar. O sea, tiene que haber un apartado que diga, nuestro ideal de persona es este. ¿Sí? Y no que aparezca implícitamente o
no sé, como picoteado por aquí o desgranado por allá, ¿no? Ese es un punto, ¿no? En segundo lugar, esto lleva a un aspecto que ya empieza a generar gran conflicto, que es el asunto de la reducción de este asunto a un plano ideológico. Y a mí me parece que eso no debe ser. Esto me parece a mí como abrir la caja de Pandora para una discordancia inagotable, estéril, ¿verdad? Y que finalmente va a terminar en la imposición de un modelo, porque el modelo va, seguramente, ¿sí? Y en la cerrazón por parte de quienes tienen el tiempo sexenal como presión y que tienen que realizar ese programa, ¿no? Entonces, bueno, no quieren nuestra ideología, pues nosotros no somos como Groucho Marx, que no te gustan mis principios, tengo otros, ¿no? Supongo que reaccionarían así, no como Groucho Marx, sino lo contrario a Groucho Marx, ¿no? Y esto es el anuncio, obviamente, de desenterrar el hacha de la guerra, que a mí me parece que en esto, aquí debemos ser nosotros como filósofos y gente interesada pues, en el asunto de la ética, la educación y demás, pues muy cautelosos, muy cuidadosos, evitar la confrontación, ¿no? Llevar esta reflexión a un plano que no derive en el ideologismo, que no es lo mismo tener ideas, no es lo mismo tener creencias, no es lo mismo comprometerse con esas ideas, con programas, con ideas del mundo, con proyectos del mundo, con desiderata acerca del mundo, que caer en el ideologismo, porque ahí sí nos blindamos y ahí empiezan los sectarismos, empiezan las polarizaciones, empieza el cierre del diálogo y esto no lleva a nada. Entonces, yo lo que pienso que hay que procurar desde nuestro modestísimo punto de apoyo en el que estamos, primero, o sea, como decía, la prevención acerca de esto, ¿no? No caer en el ideologismo, ya están en esa ruta. Vamos a cortar eso, ¿sí? No caer en el ideologismo y someter seriamente a cuestión los principios en que se sustentaba la RIEMS, que repito, son un espejo negativo que está operando aquí, y sobre esa base construir un ideal de persona, ¿no? Que se comprometa pues, en el proceso educativo, que sea compartible de manera razonable por toda aquella persona abierta a un diálogo, porque no podemos aspirar a que las cosas se hagan conforme a nuestro gusto estricto y exclusivo. Eso es una pretensión inapropiada. Estamos en una sociedad plural que requiere entonces la apertura a distintas posibilidades. ¿Sobre qué bases tiene que darse entonces aquí un diálogo sobre este punto? Diálogo, ¿no? Todo lo contrario a lo que está sucediendo, ya, sino abrirse al diálogo. Bueno, yo sí creo que la ideología neoliberal debe ser sometida a muy, vamos a decir, profundo cuestionamiento, ¿sí? De hecho, ya se ha realizado. Aparentemente en este momento, sobre todo después de la pandemia, aparentemente pocos son los que defienden el neoliberalismo. O sea, no encuentro discursos explícitamente en favor del neoliberalismo en este momento, que no es la situación de hace 30, 40 años atrás, 30, 35 años atrás, que había todo un aparato defendiendo eso. Hoy eso no existe, ¿sí? Pero tampoco existe una producción alterna, porque no solamente está en cuestión el neoliberalismo, también está en cuestión están en cuestión los viejos ideales de corte socialista comunista, ¿sí? Que tuvieron una importancia enorme y que también, pues, un poco ha sido olvidado sin un ajuste de cuentas o sin una reflexión sobre la base de la cual podamos hoy proponer algo distinto, ¿no? Entonces, el neoliberalismo me parece que hace aguas por la parte de la economización de la vida, ¿sí? Eso me parece un exceso, esa economización unilateral, la reducción, la absolutización del mercado y la absolutización de la economía se traduce en una reducción de la vida a economía y en una reducción de lo humano
al famoso, la famosa formulación Homo economicus, ¿no? Eso me parece que es una reducción. Esto no puede ser así, ¿no? La humanidad es algo mucho más amplia, más diversa, más profunda, plural y además dinámica, en perpetua construcción. O sea, tampoco debemos dejar pasar, tampoco debemos dejar de realizar, ajustar cuentas con el viejo humanismo, que también nos debe, también una deuda ahí del viejo humanismo, ¿no? O sea, aquella idea del humanismo que concebía al ser humano como centro del universo y todo ya estar supeditado a eso, también debe ser sometido a cuestión. No he encontrado ni un solo rastro de esa crítica en este documento, ni uno, ¿no? Y esto me parece fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque esto tiene consecuencias en la parte ecologista, por ejemplo, en la propia idea de cómo relacionarnos con el mundo y con los demás, porque no somos el ombligo de la existencia del universo, no, no, no. Somos el problema del universo. Entonces, yo sería más partidario de un viraje en términos de un nuevo humanismo que asuma al ser humano como el problema del universo y por tanto estar permanentemente reflexionando sobre el ser humano como ese problema que es y tratando de ajustarse a la realidad, ¿no? Ese sería el otro punto, ¿no? Otro aspecto que me parece a mí afecta demasiado al discurso pedagógico educativo es el reduccionismo sociologista, ¿sí? Porque está, por un lado, el ideologismo economicista neoliberal, pero también está con esto el reduccionismo economicista de la educación, que tú ya describiste muy bien, Guillermo, ¿no? Como las competencias, la cuestión del trabajo, los salarios, en fin, toda la serie de variables que tienen que ver con la economía que determinan tan fuertemente en algo que es vital, que es la educación. O sea, no es que el ser humano esté al servicio del aparato económico, sino que es el aparato económico, sea el que sea, ojalá sea uno bueno, el que esté al servicio de la humanidad. Tenemos que invertir eso. Esa sería una verdadera revolución, ¿sí? Que no quiero que sea en cuarta ni quinta transformación, ni en un sexenio, sino como meta y como orientación y como utopía, o sea, como horizonte deseable, desideratum para nosotros, ¿no? Entonces, hacer que la economía sea la que esté al servicio del ser humano y lo mismo, la educación al servicio del ser humano, el Estado al servicio del ser humano e invertir los papeles en ese sentido. Entonces, el sociologismo y el psicologismo, hasta ahora, que son, a mi modo de ver, las perspectivas heurísticas predominantes en el análisis del discurso pedagógico, lo que hacen es engordarle el caldo a estas posiciones, ¿sí? Y ahí es donde me parece a mí que tendría la filosofía que aportar lo que sabe aportar, ¿no? ¿Qué es lo que sabe, qué es lo que puede aportar la filosofía? Bueno, justamente procedimientos heurísticos de carácter dialéctico, dialógico, la escucha del otro, la reflexión, el diálogo, la escucha de sí mismo, ¿no? El examen crítico de las propuestas, ¿no? La consideración de cuáles son sus elementos de consistencia y cuáles no, ¿sí? Y no simplemente sustituir una ideología por otra, y esta otra no tiene el nivel de elaboración que debería tener en todo caso, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí, entonces, en concreto, cuando hablo de concepciones como la justicia, espero que no se entienda que en lo personal, por lo menos, esté proponiendo un retorno a Rawls ni nada por el estilo. Si alguien me tuerce un poquito el brazo, sabrá que en quien estoy pensando será, por ejemplo, en alguien como Platón, ¿no? ¿Entienden? Que si algo hizo fue hablar de justicia, por aquí, por allá, ¿no? Entonces, si proponemos entonces, ¿no? Como espero que propongamos o plantearía que propongamos, ¿no? Un ideal de lo humano y de la persona que prime la justicia, tiene que ser sobre la base de una idea de justicia que no sea ni la idea de justicia liberal, ¿no?
justicia retributiva, justicia distributiva, ¿no? Justicia reparativa, sino algo mucho más profundo y radical, que es justamente el de encuentro, el de consolidación, es decir, el de conciliación sólida con los demás, con el otro, con la alteridad, con el mundo y con uno mismo, ¿sí? Justicia en ese sentido, que podríamos discutirlo. Podríamos llegar a nociones de justicia mucho más profundas que las que comúnmente, a partir de cierto discurso, como por ejemplo el jurídico, impera, ¿no? Y si hablamos de fomentar la voluntad de valor, ¿no? Es porque ya estamos reconociendo que el ser humano, o sea, hay una disposición demasiado humana a la valoración. No podemos vivir sin valoraciones. Entonces, no se trata de estar haciendo contrastes de tablas de valores y de jerarquías de valores, porque eso es caer en la pugna, sino que sea realmente el resultado de un etos autónomo que impulse la voluntad de valor. ¿Cómo se come esto? Porque esa es la pregunta que hacen los políticos y los tecnócratas. Muy bien, los filósofos vienen aquí, porque la otra es, el otro punto era las virtudes, ¿no? Las virtudes obviamente son moldeables, son históricas, están determinadas por el tiempo y por el devenir y por todo lo que quiera, pero en lo esencial, o sea, ser honesto es lo mismo en Filipinas que en Groenlandia, ¿no? Y en la Grecia antigua, en Nueva España colonial o en el México actual, ¿no? El que es honesto, el que no tiene claro que es honesto, bueno, pues se ponga a investigar, porque como la honestidad es una virtud de la que, digamos, no abundan, entonces muchos quizás no saben ya qué es honestidad, pero no hay nada que crear ni que proponer nada distinto acerca de lo que es honestidad, valentía, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, sobre esas bases propondría yo un ideal del humano y un ideal de la persona, y sobre esas bases es posible dialogar más allá del sociologismo, del economismo, del ideologismo, del psicologismo, ¿sí? Y sobre esa base comprometernos con eso. Esto lleva a un punto, la cuestión de la meritocracia me parece que es yo tengo aquí varios apuntes, pero lo dejo para después, porque hay partes del discurso de la fundamentación o de estos fundamentos donde sí hay una serie de aspectos que tienen que ver con los antecedentes teóricos que tú señalabas y que me parecen que están manejados de una manera muy confusa y además muy objetable, ¿no? Y además, no solo eso, peligrosísimo, peligrosísimo. O sea, una cosa es la idea del mérito que se tiene en una lógica de mercado absoluto y de economización absoluta de la vida y de reducción de la vida de la economía, ¿sí? Ese sería el cuadro en el que se concibe cierto mérito. Y otra cosa es desechar todo mérito. Eso me parece, para empezar, y lo voy a fundamentar en su momento, me parece sencillamente antihumano, extrahumano, ¿no? Bueno, creo que dije demasiadas cosas, vamos a darle chance a Carolus, y se nos está terminando el tiempo, por cierto, ¿no? Muchas gracias, Josu. Bueno, pues me alegra mucho lo último que estabas planteando en relación con la idea de justicia, la idea de las virtudes, la idea de la honestidad, porque yo creo que sí es muy importante cuando se plantea en un discurso que se pretende fomentar la justicia, la honestidad, etcétera, hacer explícito el modo en el que entendemos esto, ¿no? Eso es algo que es muy fecundo y que ayuda más a la orientación acerca de la dirección que debe tomar o debería tomar la educación en todo caso, ¿no? Yo agregaría incluso a esto que tú has planteado, pues justamente resaltaría, subrayaría la idea de lo humano como esto que decías tú de por un lado, problema del universo. El problema del universo es una idea muy sugerente, pero al mismo tiempo también la idea de que lo humano es un perpetuo dinamismo, ¿no? Entonces, claramente no podemos fijar en una única idea de la humanidad
lo que queremos llamar humanidad, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos una clave, además de la otra, que es la idea de justicia como consolidación, me gusta mucho, conciliación, perdón, conciliación sólida, dijiste, y en tres aspectos, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, y me atrevería a decir, pues con el cosmos cabe plantearlo incluso, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que está muy interesante y quisiera creer en esta misma medida que eh, posiblemente el espíritu de la propuesta está de acuerdo con esta idea, posiblemente. Aunque es verdad, como ya lo señalaba Guillermo, ¿no? Que al final, pues posiblemente se apropiaron eh, de esta filosofía de Sandel, que también lo noté y también observé que estaba citado, efectivamente, era muy notorio. Y, y eso también nos da la impresión, me parece, de que aun cuando pudieran compartir estos intereses o este sentido que tú estás planteando, Josu, con el cual estoy muy de acuerdo, el modo en el que es presentado, pues un poco marcaría una diferenciación, un distanciamiento, pero que tal vez, esperemos, yo suelo esperar lo mejor de las personas, aunque eso tiene muchos problemas siempre, esperaría yo que si llegasen a saber de esto que estamos planteando, bueno, se percaten de que también aquí en México, sin necesidad de acudir a autores extranjeros norteamericanos, se están pensando estas ideas y se están vivamente, ¿no? Colocando y tratando de exponer hacia las demás personas y sobre todo hacia los actores fundamentales a quienes está dirigido todo esto, que es básicamente el magisterio y el estudiantado del medio superior, ¿no? Que eso es lo fundamental. Y en última instancia, pues a la propia sociedad mexicana, que es lo que está justamente en vilo con todo este tipo de reformas, ¿no? Entonces, bueno, y repito, para sintetizar, creo que tu aclaración acerca de lo que se comprende como justicia, como en concreto eh, virtudes, como por ejemplo la honestidad, es muy, muy oportuna porque ayuda a orientar más em, eh, la formación que se espera generar. Y por otro lado, subrayaría la noción de lo humano como algo completamente abierto, en dinamismo constante. Y también esta idea de pensarnos no como la piedra angular del todo, sino más bien como una gran piedra en el todo. Más bien. Eso es lo que dejaría por el momento, ¿no? Bueno, yo creo que van a ser 4 grabaciones mínimo. Sí, hay que sacar tiempo para esto. Hay que decir que además esto es parte completamente, ¿cómo diríamos? Extra currículum, ¿no? O sea, no tiene que ver con nuestras actividades cotidianas, con nuestros compromisos académicos e intelectuales, ni familiares, ni nada. Nadie nos está dando un centavo, ni esperamos que nos den un centavo por estas cosas. Es puro amor a la filosofía, amor a la sabiduría, el amor a la verdad, ¿no? Es pura filosofía, ¿sí? Pero hay que hurtar tiempo de donde no hay. Entonces, eh, a los que amablemente, pues, logren conectar con este conversatorio, pues les anunciamos que continuaremos. Esto va a salir inmediatamente publicado en las redes, ¿sí? Y que tengan en cuenta que lo que falta es muchísimo. Faltan todo lo relacionado con las áreas de conocimiento, tal como los llaman, las llamados también de manera muy cuestionable como herramientas sociocognitivas, el currículum es fundamental que está diciendo ahí, más el currículum ampliado. Esto solo con respecto al documento, fundamentos del modelo curricular común de la educación media superior. Después están otros documentos donde se amplían, vamos a decir, propuestas y además rutas de acción muy precisas en el terreno ya de los conocimientos precisos a impartir, hasta llegar a una parte que se llama progresiones, ¿no? Noción también altamente, vamos a decir, cuestionable,
menos que hay que decir, y donde además ahí es donde se cuece realmente todo el conflicto que hoy no hemos podido tocar para nada, que es el conflicto de lo disciplinario, lo interdisciplinar, lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, la transversalidad. ¿Qué pasó con las competencias? Si realmente este modelo dejó de lado las competencias o no. Hay partes del documento donde dicen que no, que ahí como tú decías muy bien, Guillermo, esto obedece a ese antecedente de Sandel, ¿no? La parte técnica sí debe ser algo manejado en términos de competencias. O sea que la revolución, entre comillas, con respecto al proyecto anterior, no es tan profunda como parecería. En fin, faltan muchas cosas de sumo interés, ¿no? De sumo, apasionante interés, diría yo, ¿no? Así que los invitamos para la próxima grabación, que no sabemos todavía cuándo será, ¿no? Muchas gracias a todas y todos y que estén muy bien. Hasta la próxima.